Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión Contract. Hoy con el día de lluvia es un día un poquito accidentado. Vamos llegando todos un poquito más escalonados, pero bueno. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y esperamos que los contenidos que hemos preparado para esta sesión os gusten. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Pia Capdevila, que es fundadora y directora creativa del prestigioso estudio de arquitectura Pia Capdevila, que en esta sesión nos va a compartir con nosotros su primer proyecto internacional como interiorista, que se trata de la reforma integral de una vivienda unifamiliar situada en un palacete de principios del siglo XX, diseñada por el arquitecto Henri Dubouillon, y está en el distrito 16 de París, que es una zona muy conocida por sus elegantes y exclusivas edificaciones, además de las construcciones clásicas. Y Pia en esta sesión nos va a explicar pues todo el diseño de interiorismo, todo el proceso constructivo, la planificación de los espacios, los desafíos con los que se encontró el estudio a la hora de abordar esta tipología de proyecto y también este efecto wow de el primer proyecto internacional y un palacete en París, o sea que una maravilla. Así que muchísimas gracias, Pia, por haber aceptado la invitación, por compartir el proyecto y bienvenida. Luego también en esta sesión nos van a acompañar dos de nuestras empresas colaboradoras que os van a aportar diferentes soluciones también para vuestros proyectos. Así que damos la bienvenida a Enrique Viladomiu, que es director de ventas y desarrollador de negocio para Motion 4, que nos va a presentar comodidad y accesibilidad con puertas automáticas para viviendas privadas. Así que muchísimas gracias también, Enrique. Y también nos acompaña José Manuel Sánchez, que es director de ventas en España de Rolls, que nos va a presentar alfombras y moquetas que transforman espacios. Así que muchísimas gracias, José Manuel. Después de todas las intervenciones de nuestros ponentes, podréis realizar vuestras preguntas y ya luego daremos paso a nuestro Coffee Networking en la sala de materiales. Ahora os voy a presentar un poco el espacio, quiénes somos y qué hacemos en WeContract para los que no nos conozcáis y para los que nos vean a través de nuestra plataforma de YouTube, porque estas sesiones siempre las grabamos y las colgamos en nuestro canal. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract. WeContract es un showroom colaborativo donde participan 15 empresas. Son 15 empresas diferentes y complementarias. Y gracias a la sinergia de todas ellas, hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Y además en todo el espacio expositivo podemos ver más de 40 categorías de producto aplicadas. Las empresas que colaboran en el espacio son las que vemos en pantalla. Os nombraré muy detalladamente lo que hace cada una de ellas para que tengáis una visión global y para que veáis la cobertura, ¿no?, que tienen también así a la hora de proyectar algún tipo de proyecto. Tenemos a Bari Perfil, que son revestimientos, pavimentos, Busper, que es carpintería industrial, Carimbisa, que son cerramientos de madera para exterior, Decosan, mobiliario de baño, Ducholux, mamparas de ducha, Rolls, alfombras y moquetas a medida, Hansgrohe, Axor, griferías, Inclas, mobiliario, Luxes, iluminación, Motion 4, guías magnéticas motorizadas para puertas correderas de interior, Noelan Market, perfilerías de poliestireno, Raño, porcelánico de Grupo Marazzi, Saint Honoré Contract, revestimientos vinílicos, papeles decorativos y revestimientos acústicos, Zona Arauco, materias primas, MDF, HPL, soportes, melaminas, y Cenio, que es nuestra empresa de domótica. También comentaros que nuestro showroom es un showroom 100% profesional, que está ideado para que podáis venir con vuestros clientes, preparar proyectos, mood boards, y bueno, yo gestiono el espacio, entonces os asesoraría, ¿no?, sobre cualquiera de las empresas y os pondría en contacto con el canal prescriptor en el caso de que lo necesitarais. Entonces tenemos nuestra biblioteca de materiales, que aquí es donde podéis preparar bien los proyectos, ¿no?, porque cada empresa tiene un box con todas las muestras, con los catálogos, con las tarifas, y entonces está todo muy detallado y para facilitaros el trabajo. Y deciros que, bueno, que como concepto es una visita eficiente, porque en una sola visita pues estáis visitando a 15 empresas a la vez.
Entonces, la verdad es que es muy interesante y muy efectivo. Entonces, sí que es importante pedir cita previa para que yo pueda también gestionaros lo que es la visita. Y bueno, WeContract es un proyecto de Ambit Cluster, que está gestionado por Ambit Cluster, que Ambit Cluster es el clúster que agrupa a casi 200 empresas de la cadena de valores del equipamiento de hogar y de contract. Y desde Ambit Cluster promovemos proyectos colaborativos para internacionalizar a las empresas de innovación. Los más representativos son los que vemos en pantalla. Tenemos Interiotel, que es el evento de referencia de interiorismo para hoteles, que este año lo vamos a celebrar en Barcelona del 18 al 20 de octubre. Os recomiendo que ya entréis en la web para ver todos los talleres, todos los expositores, las ponencias, porque va a ser una edición muy, muy interesante. Luego tenemos también la plataforma High Contract, que es una plataforma que está inspirada en Interiotel y donde podéis encontrar 8.000 productos que ya están preparados para su utilización en proyectos hospitality. Y además, dentro de High Contract tenéis la High Magazine, donde tenemos entrevistas, proyectos súper interesantes y donde podéis presentar vuestros propios proyectos. Es una plataforma gratuita y tiene mucha visibilidad porque es para todos los profesionales de habla hispana. Y bueno, os animo también a que la visitéis. Y bueno, tenemos un showroom en Madrid también que es DoContract, que es similar al de WeContract. Y bueno, hay proyectos de innovación como el Interiors Living Lab, que se hacen las concept rooms que se van a presentar en Interiotel, y proyectos también de neuroarquitectura súper interesantes, así que bueno, estos serían los más representativos, aunque hay bastantes más. Y bueno, antes de dar paso a Pia, como siempre hago una pequeña lectura, ¿no? Un poquito de la esencia de lo que es el estudio de Pia, y un poquito como es Pia, así, en un pequeñito resumen. Pia Capdevila es natural, positiva, perfeccionista, cercana, inquieta. Conocerla es saber que el espacio desprenderá ese estilo suyo, tan personal, que permite reconocerlo nada más verlo, y ahí radica gran parte de su éxito. La filosofía de Pia Capdevila Interiorismo se basa en hacer realidad los sueños de sus clientes a la hora de crear el diseño de nuevos espacios, ya sea de una casa, de un lugar de trabajo, de un showroom y hasta de un hotel. Para ello es fundamental saber escuchar al cliente, adaptarse a sus peticiones y cuidar mucho hasta el más mínimo detalle. Adelante. Uy, bueno, como he dicho, soy muy natural, o sea que nunca me preparo las cosas y primero de todo agradeceros a todos, agradecer a WeContract por quererme tener aquí un ratito explicándoos uno de los proyectos del estudio y agradecer a todos vosotros, a las empresas colaboradoras, que vengáis a escucharme. O sea, creo que esto es lo primero que tengo que decir. París, un día llamaron al despacho un señor francés, entonces pues son aquellas cosas que a veces piensas, bueno, quizás han equivocado. Pues no, devolví la llamada y quedamos. Entonces, bueno, pues vinieron a la primera reunión, nos vimos y vinieron con 6 plantas de un palacete, claro, realmente. Primera toma de contacto internacional con un proyecto de este calibre, abruma un poquito, no os lo voy a negar, ¿vale? Pero bueno, tanto abruma que al final también te entran como muchas ganas de sacarlo adelante y sacarlo con nota. Y eso fue lo que pasó. Empezamos a trabajar y realmente el palacete es espectacular. La puesta en escena era maravillosa, en una plaza, Distrito 16. Os tengo que decir que hasta que no fui 3 o 4 veces era como un poco estar en un sueño, ¿vale? Y todo el estudio y todas, bueno, pues lo estábamos disfrutando un montón. Nos enfrentábamos a un espacio de 1000 metros cuadrados, ¿vale? Con 6 plantas, ¿vale? Que no lo parecía que tuviera 6 plantas, porque realmente el palacete de fachada tenía 3. Pero habían sótanos, había de todo. El palacete en sí, el estado actual que nos encontrábamos, no era desastroso, no estaba demolido, tenía unos materiales maravillosos, pero totalmente de modé. Mármoles maravillosos, pero un abuso del mármol, espacios totalmente barrocos, sobrecargados, hasta nos encontramos un baño que era
totalmente art déco, que os tengo que decir que nos dio una pena tremenda tenerlo que sacar, pero claro, bañera de piedra, váter de piedra, o sea, era increíblemente ver lo que se había hecho antiguamente con esos materiales. De hecho, hasta lo vendimos en mercadillos de las pulgas, que se llama, que son franceses y todo esto, porque realmente eran piezas súper, súper valiosas, ¿vale? Una vez pasamos el duelo un poquito de desprendernos de las piezas que teníamos allí, lo importante y lo que nos enfrentábamos, ¿vale? Era a conseguir que estos 1000 metros cuadrados funcionaran para una familia de 5 personas, ¿vale? Más luego, pues, las canguros de turno o lo que fuera, ¿vale? Pero realmente eran 5 personas en 1000 metros cuadrados que no se sientan flotando en medio de la nada, porque realmente los espacios eran grandes, eran altos y eran muy amplios, entonces corríamos el peligro de decir, ¿nos va a quedar algún espacio de la casa sin poderlo vivir? Pues esa fue un poco nuestra primera misión, que era conseguir que la casa tomara sentido y se usara cada día al 100%, ¿vale? Empezamos un poco por la planta abajo, os he puesto las distribuciones y luego un poquito imágenes para explicar el proyecto gráfico, ¿vale? Esta era la entrada principal de la casa. Aquí la casa tiene un pequeño jardincito y el acceso al garaje, ¿vale? Pero esta es la planta la planta noble de la casa. Aquí contábamos con 4,5 metros de altura, ¿vale? Maravilla. Y todo esto era un antiguo, todo eran mármoles, columnas de mármol, maravilloso cuando veáis las fotos, ¿vale? Aquí, ¿qué hicimos? Situar lo que sería el salón principal, el comedor, el cual ya querían que fuera un comedor imperial, ¿vale? Porque querían poder recibir gente, una mesa de 5 metros de largo, ¿vale? O sea, todo era muy grande, pero luego una vez estabas allí, todo se adecuaba al espacio. Me pasó que al volver de París y del montaje de París todo lo veía pequeño, plano, y me he acostumbrado a las medidas, ¿sabes? Pero bueno, es una cosa que allí tomaba forma y algo que realmente podemos ver exagerado, allí dejaba de ser exagerado. Luego teníamos la pieza de cocina y aquí detrás lo que hicimos fue un pequeño salón más privado, más enfocado a los chicos también, a los niños de la casa, para que tuvieran la televisión, ¿vale? Entonces, digamos que este es el salón de las visitas y el de detrás es el que diariamente se usa. Tengo que decir que también lo usan porque tocan el piano y colocando el piano en el salón conseguimos que esta estancia se usara cada día. Luego, la pieza central de esta casa era esta escalera. Cuando veáis la foto entenderéis por qué digo esta escalera, porque realmente para nosotros creo que fue una de las piezas escultóricas que rehabilitamos, salvamos y quisimos darle muchísimo protagonismo dentro del proyecto. Luego teníamos la planta primera, ¿vale? Esta planta primera, lo que nos encontrábamos en el estado actual era que tenía 2 habitaciones en suite, cada una con su vestidor y su lavabo. Claro, a ellos les sobraban habitaciones, o sea, teníamos que redistribuir los espacios y lo que les planteamos fue hacer una macro suite. Tengo que confesar que es la suite más grande que he hecho en toda mi vida, porque realmente toda la planta es una sola suite, con 2 baños, uno para cada uno, 2 vestidores, uno para cada uno. Se nota quién es el hombre y quién es la mujer, ¿no? Porque al final un poco los espacios lo marca. Y todo un espacio central, donde estas 3 ventanas eran las protagonistas del espacio y a partir de una isla, un mueble que diseñamos en medio, se distribuía este espacio, ¿vale? Sin cortarle la visual en ningún momento, pero veréis en las imágenes que tenemos la zona de dormir, tenemos la zona de trabajar, un pequeño despacho y tenemos un pequeño salón dentro de la suite, ¿vale? Luego cada uno cuenta con su vestidor y aquel espacio y este baño de aquí era el que os había contado que era completamente art déco, ¿vale? Y veréis un poco cómo evoluciona luego con el cambio. Seguimos subiendo y entonces tenemos la planta de los niños, ¿vale? La distribuimos, eran tres medio adolescentes, ¿vale? Y eran 2 chicos y una chica. A la chica le hicimos una suite con el baño, el vestidor y la zona de dormir, y entonces los chicos tenían 2 habitaciones más gemelares y
vestidor en esta zona y compartían el lavabo. Toda la zona para ellos y realmente encantados de la vida. Luego hay una pequeña escalerita que nos sube a un altillo, ¿vale? Que, perdón, pero he maquetado mal y los planos no es el altillo, sino que me tengo que ir para abajo ahora. Este altillo es una zona donde querían que los padres estuvieran los niños en plan a su rollo, ¿vale? O sea, como un pequeño apartamento, que luego nos da salida al exterior. Antes de pasar el altillo, os explico la planta... Bueno, perdón, voy a hacer una cosa. Os explico el altillo y vuelvo a hacer eso. Este es el altillo. Esto era una pequeña remonta que se le hizo al palacete en su día, ¿vale? Y realmente aquí teníamos dos salidas al exterior. Una pequeña terracita con vistas a la parte de atrás y esto era un balcón que daba a la plaza de delante. Esto lo hicimos como sala un poco de fiestas, polivalente, lo que os digo, estar viendo la tele, estar estudiando, jugar al ping-pong porque esta mesa se le puede poner una red, o sea, era un poco una zona donde pudieran pasar varias cosas. Y a la vez era el pequeño acceso al exterior que tenía la casa. Sí que es verdad que París tiene más meses de lluvia que de sol, pero poder tener esta salida al exterior también es un plus. Vuelvo abajo, entonces ya una vez estamos arriba, nos vamos abajo del todo y esta es la planta del garaje, ¿vale? Por aquí accedemos por debajo de la planta principal que os he contado y en el garaje nos encontramos lo que es la zona de servicio, donde además le hicimos un pequeño apartamento, ¿vale? Para los invitados. Ellos no tenían servicio en casa, o sea que al final no querían que durmieran en casa, sino que esto era un apartamento para los invitados, donde podían tener una pequeña cocinita, un baño y una habitación doble. Y luego esta zona de allí era la zona de laundry y de planchador, ¿vale? Con acceso directamente desde el garaje y una pequeña salida también a un patio inferior. Y si sigo bajando una planta más abajo, nos encontramos una piscina interior. Ya estaba, ya existía, ¿vale? Y había una piscina, un baño turco y una sauna. Todo con un estilo bastante atrevido, ¿vale? Brillantes por todos lados y tal. Poco, pero claro, fue en plan, wow, esto es un super must tenerlo aquí en medio de la ciudad y en tu plena casa. Entonces le sacamos mucho partido. Y era una zona donde entraba un poquito de luz, lo veréis en las imágenes, pero no estaba potenciada. Lo que hicimos nosotros fue que esta piscina la convirtiéramos en un espacio con luz, ¿vale? Luego os explicaré cómo, y con las entradas de luz. A partir de aquí eran unos ventanales y realmente me van contando, porque siempre tengo muy buena relación con todos los clientes y tal, y me van contando que la usan muchísimo y que les salvó el confinamiento, porque se pudieron mudar antes de confinarnos y realmente esta piscina les salvó el confinamiento. O sea, que algo que pensaban que no sabían si iban a usar, pues al final funcionó. Vale, con esta imagen que os quiero enseñar, esto era el render del proyecto y esto es la foto final, ¿vale? Creo que fue lo que dicen todos los clientes de ¡wow! Es como entrar en el render. Bueno, pues queremos conseguir esto, ¿vale? Esta es nuestra misión, hacer imágenes lo más acordes posibles, ¿vale? A la realidad y que ellos se puedan ver en los espacios, se puedan imaginar antes de llegar a ellos para que no hayan confusiones, esto no me lo imaginaba así, etcétera, etcétera. Pues un poco os he hecho unas diapos para que veáis un poquito cómo se presentaba la imagen y cómo ha quedado en la realidad realmente. Las chimeneas fue otro de los grandes retos de este proyecto. En París hay chimeneas en cada estancia, ¿vale? Hasta en el comedor. Como veis aquí tenéis el render, aquí tenéis la realidad, ¿vale? Lo que os explico. 4 metros y pico de altura, o sea, ya vemos estas fotos y casi no toman esta prestancia que tienen, ¿vale? Pero recuerdo que hay una imagen donde se me ve a mí apoyada en un pilar de esta casa y yo me veo minúscula, ¿sabes? Y es ahí donde tomas las proporciones, porque realmente pudimos contar con elementos del tamaño de estas lámparas. La lámpara más grande mide 1,20 metros de altura, o sea, todo era gigante, ¿vale? Y realmente fue una gozada aprender a proyectar con elementos tan grandes, ¿vale? Que en el día a día no es lo que nos da para todos los proyectos, ¿vale? Lo que os contaba de las chimeneas. En cada estancia de la planta noble nos encontramos una chimenea. No funcionaban
no tenían salida. O sea, funcionaba una de 3. Entonces, claro, yo en algún momento le dije al cliente, digo, oye, ¿y si la sacamos? No sé. Y me dice, no, sacarla no, imposible. En París todas las estancias nobles tienen que tener chimenea. Dije, bueno, pues nada, pues la chimenea. Entonces, esta en concreto, la original, era muy fea. Era de un mármol gris muy pesado. No la veíamos. Entonces, esta me dejó quitarla, pero nos fuimos a un mercadillo a comprar otra. ¿Vale? Entonces, otra de Alfonso, no sé cuántos, tal, y realmente fue toda una experiencia ir a comprar una boca de chimenea antigua con el cliente. Bueno, nos lo pasábamos bomba, ¿vale? Todo lo que son ventanas se restauró todo por completo. No se quitó ningún elemento antiguo de la vivienda, ¿vale? Esta es la salita de la tele, ¿vale? Que quedaba mucho más resguardada. Ya la hicimos con un techo más bajito para que no quedara, ¿sabes?, tan amplia y todo esto, y que quedara mucho más recogidita, que era lo que ellos querían, ¿vale? Y en la imagen no la vemos, pero aquí tenemos otra chimenea. O sea, chimeneas por un tubo. Aquí tenemos imágenes del laundry, también render y realidad. Aquí lo que fuimos a buscar fue un espacio mínimo y, por ejemplo, pues una petición de que hubieran 4 lavadoras, o sea, 2 lavadoras, 2 secadoras, un poco para el flujo del día a día, ¿vale? Y aquí veis un poco lo que os explicaba del espacio que dividimos a partir de este elemento en forma de H. Como veis, el espacio, aquí volví a tener estos 4 metros de altura y estos 3 ventanales para nosotras eran como súper importantes y cogían muchísima más presencia si los veíamos los 3 de golpe que si dejábamos solo uno. ¿Para qué íbamos a dividir el espacio si era solo para ellos? Pues diseñamos este mueble, una estructura de mueble totalmente autoportante, ¿vale?, que además tenía 4 funciones, aparte de dividir los espacios. A un lado estaba el despacho, al otro lado estaba un mueble de entrada que te recibía, aquí bajaba una pantalla de televisión para verla desde la cama, aquí teníamos momento chimenea y butaquitas, o sea, un poco nos distribuía todo el espacio de la suite, de la macro suite, ¿vale? Aquí tenemos la habitación de la niña, ¿vale? También render y realidad. La cocina era la parte más oscura de la casa. Y os preguntaréis, ¿y encima le metes negro? Sí, pues sí. Pues dijimos, vamos, como ya es oscura, la quisimos potenciar a que realmente toda una encimera de granito negro, ¿vale? Y aquí que había una viga metálica que ya existía y la quisimos también conservar, ¿vale? Potenciamos con el color piedra y con el negro. Y realmente conseguimos que, siendo la zona más oscura, este negro nos generara un contraste y consiguiéramos un claroscuro en este espacio. Este era el baño, render, imagen también, ¿vale? El baño que era Art Deco. Nos lo cargamos entero, pobre. Me sabe mal no haber puesto una foto del Art Deco y la tendría que haber buscado. No he tenido tiempo. Y aquí este baño tenía esto, que era maravillosa esta ventana, ¿vale? Entonces realmente quisimos potenciarla. La tuvimos que cambiar porque los cristales que habían no se aguantaban por ningún lado, ¿vale? Pero luego lo que hicimos fue darle esta altura imponente que tenía el espacio realmente y jugar con todo ello y sacar un baño cómodo con almacenaje y, o sea, todo esto es almacenaje, por ejemplo, todo este espejo, y realmente que aquí hay metros por un tubo, ¿vale? Esta es la salita de arriba, el pequeño apartamento de polivalente, ¿vale? Y ahora ya os enseño un poco las fotos grandes, ¿vale?, sin pasar por los renders, pero para que veáis un poco los elementos con los que nos encontrábamos. Todas estas carpinterías antiguas que restauramos, que pintamos, que salvamos los cristales, porque al final ahí yo creo que estos cristales ya no los hacen tan bien como los hacían antes, ¿vale? Pero realmente toda el sistema de cerramientos que teníamos, de manillas, fue una auténtica pasada cómo disfrutamos salvando la historia de esta casa, ¿vale? Nos fijamos cómo trabajamos los suelos. Esta foto habla mucho de ello. Entonces, las estancias ya contaban con estos materiales que veis, o sea, ya existía esta madera, la cual la restauramos, y existía este mármol, ¿vale?
Esto me le va a ir muy bien a Rolls, para hablar de las alfombras y de lo que nos ayudan las alfombras. Este mármol, aquí lo vemos muy mono, pero era de rombos rosas y blancos. Bueno, es, porque lo tapa la alfombra, ¿vale? No lo cambiamos, porque realmente era una pieza buena, bonita, que con una pulida funcionaba, pero claro, el rombo rosa, salmón y blanco casi me desmonta el proyecto. Entonces dijimos, no. Alfombra y la tapamos. Entonces, ¿qué hicimos? Todo un pasillo de alfombra tapando la franja del dibujo de mármol. Tú levantas esta alfombra y es de rombos. Doy fe. ¿Vale? Y realmente, todo esto de aquí hacía que realmente el proyecto se vea madera, mármol blanco, que era el bonito, y el dibujo de la alfombra, que quisimos ponerle algo muy cañero en franja blanca de piedra, porque, me voy un momento, perdón, ¿la escalera dónde está? Ay, no hay fotos de la escalera, no la he puesto. Bueno, aparecerá la escalera, porque hacia la escalera sube toda la alfombra, peldaño a peldaño. Espero que salgan las fotos de la escalera, si no, os prometo que la busco y os la pondré luego. Lo que os contaba de la cocina, ¿vale? Generar este contraste blanco y negro, y luego en esta cocina lo que hicimos fue jugar, como teníamos tanta altura, fue uno de los proyectos que nos permitió muchísimo jugar con los falsos techos. No quedarnos tapando, sino juegos de cúpulas, juegos de triples alturas. O sea, realmente todos los techos de esta casa tienen muchísimo juego, no solo en iluminación, sino en volúmenes para generar un poquito de dibujo en ellos. ¿Vale? Aquí podemos ver un detalle de la suite donde trabajamos el cabecero alistonando la pared con detalles de papeles pintados para darle volúmenes y texturas a las paredes, ¿vale? Todo el mobiliario de este proyecto, os diré que casi el 75% fue diseñado a medida, ¿vale? Y luego aquí veis desde otro ángulo y otro prisma cómo funciona este mueble autoportante que redistribuye toda esta zona y que realmente consideramos desde el estudio que fue una buena idea, que se dice, ¿sabes? Un plan, que una sola pieza te funcione para varias cosas, ¿vale? Aquí tenemos la zona de dormir, como os he dicho, la zona de la recepción de la entrada, la zona del despachito y la zona de descanso, ¿vale? Lo que os digo de las 3 ventanales, verlos de golpe imponía muchísimo, ¿vale? Detalle del despacho, detalle del acceso al vestidor y baño del marido y el baño que ya os he enseñado anteriormente con el render del de la mujer, que toda esta zona de aquí era la zona de vestidor. Un vestidor en el que se podía permitir tener todo lo que sería la ropa de invierno y verano y solamente con cambios o ni eso, de delante a atrás, podía llegar a tener un poco el día a día en la mano, ¿vale? La sala polivalente de arriba, esta era la fachada que daba a la plaza y la del otro lado es la que da a la terracita, y la terracita que queda totalmente muy recogidita, ¿vale? Entre los edificios. Como vemos, esta casa está entre varios edificios y realmente lo que hicimos fue darle mucho volumen de verde para que quedara muy recogido, y un poco su misión era poder hacer cenas o comidas con amigos, pero que un poco estuvieran en su pequeño oasis. Aquí abajo a la piscina, ¿vale? En la que desde aquí podéis ver, esta foto no está trucada y esta es la luz natural que conseguimos que entrara, ¿vale? O sea, aquí arriba, no sé si hay otra imagen, aquí arriba había una ventana que anteriormente estaba como con porticones de hierro, y lo que hicimos fue abrirle cristal para que entrara luz natural a esta zona y dejara de ser un sótano puro y duro, ¿vale? Entonces, lo que hicimos aquí fue todo un cambio de materiales. Por ejemplo, esto es una fuente, habían habido unos antiguos propietarios judíos, y esto fue un elemento que quisimos conservar, por ejemplo. O sea, ellos no lo usan para nada, pero me dijeron, no lo tapemos. Pues un poco toda la historia de la casa está aquí, ¿vale? Y aquí pues tienen el montaje, tuvimos que adecuar la piscina y todo esto. Las habitaciones de los niños, ¿vale? Funcionales, cómodas, eran niños que van a crecer, ¿vale?
sé, digo medio adolescentes, pero eran más pequeños en ese momento, ahora ya deben serlo medio adolescentes, pero un poco ya están pensadas para que evolucionen aquí y vayan creciendo, ¿vale? Tanto el peque de la casa, que era este, como el más mayor. Otra cosa que no os he contado aquí, que fue muy importante en el proyecto, fue cómo hacíamos que esta casa no fuera un tostón, y lo digo así, subir y bajar a cerrar luces. O sea, luces, todo, o sea, persianas, todo esto, o sea, 1000 metros cuadrados de casa, y era una de las cosas que realmente al cliente le preocupaba. Domotizamos toda la casa. Os tengo que decir que fue un proceso. Ahí hice un máster sobre domótica, porque si ya es complicado, ¿no?, el tema de domótica y temas de automatismos y todo, realmente nosotras que lo trabajamos en los proyectos, pero no es nuestro día a día, pues hicimos, vamos, un aprendizaje brutal con esta casa y conseguimos que fuera una casa inteligente, en este sentido, completamente domotizada, y que el cliente la controla por su teléfono móvil, en todos los aspectos de la casa, desde entrar, salir, abrir, cerrar, las persianas. Hoy las persianas os cuento otra anécdota. Las persianas, todo, realmente es una casa que funciona con un clic. Las luces, o sea, todo. Tuvieron unos meses, desde que entraron a vivir hasta que se acostumbraron a cómo se abrían, cómo se cerraban. Ahora se me enciende uno, Alexa, que no sé cuántos, bueno, le tuvimos que cambiar el nombre a Alexa porque el niño se llamaba Alex y entonces era un lío. O sea, bueno, fue muy divertido realmente el proceso domótico de la casa, pero que conseguimos que estos 1000 metros cuadrados funcionaran perfectamente a golpe de clic, ¿vale? Y por último, os cuento un poco, me voy atrás un segundito. Vale, el tema de las persianas. Vale. Aquí existían los famosos porticones franceses de hierro. Claro, eso ni domotizable, ya os lo digo, ni tal, a mano. Ostras, no puede ser, no puede ser. Bueno. En estas ventanas de aquí, donde no teníamos espacio, ni la forma de la ventana nos lo permitía, y en la parte de arriba también, por las formas de las ventanas, pensamos, ¿cómo cerramos esta casa? Pues pusimos persianas que van de abajo para arriba. No lo había visto en mi vida, no sé si lo conocéis, pero existe. Y lo pusimos. Realmente es el cajón de persiana que se sitúa en la parte de abajo de la ventana. Teníamos la gran suerte de que estas ventanas, ya por el diseño que tienen una parte y un zócalo bastante alto que nos lo permitían, y la siguiente suerte es que esto no eran balconcitos para salir, porque si no tienes que subir el pie 30 y pico centímetros, ¿vale? Pero conseguimos que la casa quedara completamente cerrada con persianas de abajo arriba. Increíble. O sea, el día que las vi montadas pensé, wow, existe, ¿sabes? O sea que en algún caso, si le puedo ayudar a alguien, pues existen y funcionan, ¿vale? Creo que también fue otro de los retos, es decir, conseguir dejar la casa cerrada, que todo esto funcione a golpe de clic. Bueno, un poco conseguimos todos los retos que el cliente nos puso encima de la mesa. Y creo que no me dejo nada más. Las imágenes creo que hablan por sí solas. Me he olvidado la foto de la escalera y me sabe fatal. No sé si la puedo buscar y luego se la enseñamos al final de la presentación. La voy a buscar ahora mismo, ¿vale? Para poderos enseñar, porque me sabe fatal, cosas del directo, de que me dejo la foto de la escalera. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿vale?, por escucharme, y si tenéis cualquier duda, evidentemente me lo preguntáis, ¿vale? Y le doy paso a Ross. Bueno, primero de todo, muchas gracias por habernos invitado a hacer esta presentación y tener la oportunidad de mostrar aquí nuestros productos. Y segundo, enhorabuena a Pia por este proyecto, porque me imagino que debe ser el sueño de todo interiorista hacer un proyecto en una finca noble y en un lugar tan emblemático. Y la verdad es que me ha sorprendido sobre todo de la presentación el gran parecido de los renders con la realidad, que no suele ser lo habitual. Realmente, sí, no, es magnífico. Sí. Bueno, después de esta presentación tan magnífica de un proyecto tan bonito, me gustaría preguntaros a vosotros
¿qué es lo que pensaríais si os dijera que incluso en un proyecto como este, una finca tan noble, quedaría muy bien unas puertas automáticas? La mayoría de vosotros que sois interioristas me diríais, se nota, Enrique, que no eres interiorista, ¿cómo se te ocurre meter un producto industrial en un proyecto de una finca noble como este? Esto aquí no encaja ni con cola. Bueno, eso es lo que intentaremos cambiar hoy, ese punto de vista. Porque si también os pregunto qué es lo que os viene a la mente cuando salen las palabras puertas automáticas, ¿en qué pensáis? Seguramente Mercadona. Seguramente, más de uno de vosotros seguro que habrá pensado en la puerta Mercadona. Entonces diréis, Enrique, ¿cómo piensas que esto va a quedar bonito en un proyecto tan emblemático como este? ¿Cómo una puerta automática de aspecto industrial puede encajar cuando el interiorista ha evaluado todos los materiales para que combinen y esto no va a pegar ni con cola? Incluso el mantenimiento. ¿Qué pasa con el mantenimiento de la puerta automática? Seguro que es muy caro de mantener, son muy caras y aparte hacen mucho ruido. O sea, estamos acostumbrados todos a entrar en Mercadona o entrar al aeropuerto de Barcelona, entrar a un hotel o un supermercado y oír el ruido de la máquina de abre. Bueno, pues esta es la idea que tiene todo el mundo, que tiene todo el mundo de las puertas automáticas, que es algo industrial. Y no os culpo, porque la tecnología apenas ha evolucionado en muchos años, ¿de acuerdo? Yo llevo en puertas automáticas aproximadamente algo más de 20 años y la verdad es que ir a las ferias de automatismo, o sea, aquí en España o en el extranjero, es saber que vas a ir simplemente para ver a clientes, a proveedores y a encontrarse con antiguos amigos. Pero de novedades en puertas automáticas apenas hay nada. Y es que en la historia de las puertas automáticas, en los últimos 50 años apenas ha habido evolución. La primera puerta automática realmente nació en el primer siglo, bueno, aquí pone antes de Cristo, pero no, fue en el siglo I después de Cristo, en el Antiguo Egipto, por Herón de Alejandría, que fue un ingeniero y al que se le atribuyen muchos inventos, incluso se le atribuye el principio de la robótica, se le atribuye la idea o la primera idea de una máquina expendedora y también desarrolló la primera puerta automática. Jugando con el vapor de agua, consiguió que en la entrada de los templos, ¿cómo es el puntero? No. Epa, no. A ver, esta nueva presentación. ¿Me falta? modo presentación, por favor. No pasa nada. Gracias. Bueno, pues consiguió que con un juego, jugando con el vapor de agua, cuando se encendía el fuego en la entrada al templo, el vapor de agua pues movía unos elementos mecánicos, los impulsaba para que se abrieran la puerta. Y bueno, ese fue la primera puerta automática que se conoce. Y luego ya no hubo ninguna evolución hasta principios del siglo pasado, cuando empezaron a aparecer las primeras puertas industriales, puertas para uso en garaje, en parkings, en industrias, etcétera. Y luego la primera puerta activada por un sensor nació en el año 1971 en un restaurante en Estados Unidos, donde una puerta batiente se activaba por un sensor, que en este caso era una alfombra. Luego empezó a utilizarse ya en los 50 en aplicaciones comerciales, pero todas estas tecnologías eran hidráulicas y neumáticas, son muy voluminosas. Luego, en los años 70, aparecieron los primeros motores eléctricos y luego aparecieron los primeros motores eléctricos con inteligencia movidas por un microprocesador. En los 80 ya empezaron a surgir puertas automáticas correderas con vidrio, que se aplicaron ya en proyectos comerciales. Y luego ya en los 90 fue la evolución de los sensores, de las típicas
los primeros sensores eran las alfombras que las pisabas y activaba la puerta, pues a partir de ahí empezaron a surgir nuevas tecnologías activadas por la mano, por un sensor que hay sobre el cabezal, etc. Pero todo esto fue el siglo pasado y en 50 años la tecnología apenas ha evolucionado. ¿Y qué pasa en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XXI todos, si hacemos caso a películas como Blade Runner o los dibujos animados de los Jetsons, tendríamos que haber venido aquí todos en coches voladores. Pero no ha sido así, la tecnología no evoluciona tan rápido. Sin embargo, en puertas automáticas sí que ha evolucionado. Y ha surgido una tecnología nueva, que es la del motor lineal, que os explicaré brevemente. Si un motor tradicional es un motor con una bobina, un rotor y un stator, que normalmente es bastante voluminoso y que va dando vueltas en un sentido y en el otro, esto hace que el mecanismo de la puerta automática tradicional, la que vemos en Mercadona, en los aeropuertos, etcétera, sea muy voluminoso. Nosotros hace 15 años empezamos a investigar una nueva tecnología que se llama el motor lineal. Básicamente, para entenderlo bien, es, si coges un motor tradicional, lo cortas por arriba hasta la mitad, lo abres y lo extiendes, tienes un motor lineal. O sea, tienes los imanes distribuidos a lo largo de la perfilería y un motor que se desplaza longitudinalmente por atracción y repulsión de imanes. Con esto conseguimos un mecanismo súper compacto. Si un mecanismo tradicional, tipo Mercadona, ocupa entre unos 15 o 20 centímetros, y si hablamos hace 10 años eran de 20 a 25 centímetros de alto y además muy, muy profundos, con esta tecnología conseguimos un mecanismo de solamente 6 por 7 centímetros, que es el equivalente a una guía de puerta corredera tradicional, tipo Klein o tipo Saeco. Con lo cual aquí hemos conseguido un mecanismo muy reducido, y no solamente reducido, sino que al no utilizar ni reductores, ni poleas, ni correas, ni elementos mecánicos comúnmente utilizados en puertas automáticas, la puerta es muy silenciosa, que eso es incluso más importante que no la parte estética. Con esto hemos conseguido realizar dos sistemas. Uno que es la guía automática con la guía vista, colocada sobre el hueco de la pared, que sería el equivalente a una puerta corredera tradicional. Pero también hemos evolucionado sobre esto y hemos hecho incluso un mecanismo aún más pequeño que cabe dentro de un contramarco de puerta corredera. Y aquí el mecanismo está totalmente oculto. Mirando antes tu presentación, estoy mirando a ver si había alguna puerta corredera, y creo que haber visto en la planta primera como dos puertas correderas en el acceso al vestidor y el acceso a los baños en la planta primera. ¿No? Pues me pareció verlo. Pues las tenías que haber puesto. ¿Sí? Bueno, pues una. Pues dos. Son los que había apreciado en los dibujos. Pues estas puertas automáticas no necesitáis incorporar un mecanismo como los que veis en el Mercadona. No son mecanismos grandes. Son mecanismos que incluso caben ocultos dentro de un contramarco. En este caso, nosotros lo hemos desarrollado para la marca Eclipse, que es un gran fabricante de puertas correderas, los pocket doors italiano. Con lo cual, el mecanismo queda totalmente invisible. Además, estas puertas se pueden activar de diferentes formas. No todo el mundo quiere utilizar un sensor, pero estas puertas se activan sobre todo con sensores, un sensor colocado sobre la puerta o en la pared, acercando la mano, o en un restaurante, por ejemplo, que hemos hecho en más de una ocasión, acercando el pie, cuando la persona está cargada con las bandejas, acercando el pie también se abre, un pulsador, y también hay funciones específicas para puertas de interior, como es el push and go, donde con una maneta simplemente tocas la maneta y la puerta abre y luego cierra, o, por ejemplo, en aplicaciones de cuartos de baño, como en la que hemos visto antes, tú puedes abrir la puerta con un empuje, la puerta abre automáticamente, entras, y no siempre que entras en el cuarto de baño necesitas cerrar la puerta. En otras ocasiones sí. Si quieres cerrar la puerta, pues le das otro toque y la puerta cierra. Pero no es necesario incorporar siempre un sensor. Puede ser también con activación manual.
Además, se pueden controlar desde cualquier sistema domótico, con Alexa o con lo que sea. Se pueden conectar a un KNX, a Control4, InOcean, diferentes protocolos para activar las puertas. Y con esto podemos mejorar pues, el paso de las personas y optimizar también el uso de aire acondicionado. Esta es la foto de la puerta que tenemos aquí colocada en el WeContract para mostrar que incluso el mecanismo se puede fijar a un vidrio, porque es tan liviano, pesa apenas 12 o 13 kilos, que se puede colocar incluso sobre un vidrio y pareciendo que el mecanismo flota. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que aportan las puertas automáticas en interior de viviendas? Esto lo vamos a mostrar un poco con fotos de instalaciones reales que hemos hecho. Primero de todo, ahorran espacio. Una puerta batiente, todo el espacio que ocupa la hoja mientras abre y cierra es espacio perdido, es espacio que no se puede utilizar. Y las viviendas hoy en día son cada vez más pequeñas, con lo cual, si quieres optimizar el espacio, lo ideal es una puerta corredera. Segundo, mejoran la accesibilidad. Para personas con movilidad reducida, en sus viviendas pues puede ser una buena contribución para activar la puerta. La puerta se puede activar con un sensor o bien incluso la persona puede llevar un collar que al ser detectado el collar pues abre la puerta. Luego, combinado con un buen diseño en las hojas, pues añaden estilo y elegancia al proyecto. Este es un proyecto de una vivienda privada en Filipinas, en Manila, donde bueno, pues ahí hicieron un buen trabajo con las hojas. No todas las puertas automáticas tienen que ser de cristal y no todas tienen que ser anodinas. Puedes poner imaginación y hacer una puerta muy bonita como esta. También podemos utilizarlo en otras aplicaciones. En este caso lo utilizamos para dividir la zona de la cocina del resto de la estancia. Cuando se va a utilizar la cocina, las puertas abren y cuando no, pues las puertas cierran y puedes disfrutar del resto de la estancia. Esta es una puerta que me encanta. Cuando la vi, esto es un cliente en Canadá que era muy aficionado a Star Trek y tenía y quería utilizar la puerta automática para cerrar la puerta de una estancia donde tiene la televisión y ahí disfrutar de la televisión. Y bueno, pues ahí él mismo, un cliente final, se le instaló. Tenía mucha maña y dijo, no te preocupes que ya me lo instalo yo. Dice, bueno, vale. Y lo ocultó ahí sobre el hueco y luego diseñó la puerta tipo Star Trek. Y de esta forma pues reduce la contaminación acústica. Esto es otro proyecto en Noruega, donde instalamos 12 puertas automáticas en una vivienda de 3 plantas. Todas las puertas de la vivienda estaban automatizadas, eran 4 por planta, si no recuerdo mal. Y en este caso, pues la activación era a través de un sensor. Acercas la mano, la puerta abre, entras y acercas la mano al sensor interior y la puerta cierra. Y en los cuartos de baño, además, la podíamos bloquear con el otro sensor. Un sensor para abrir y cerrar y otro sensor para bloquear cuando quieres privacidad dentro del cuarto de baño. También pueden combinar con cualquier decoración, lo que hemos dicho antes, o sea, no hace falta que las puertas sean sosas, se pueden combinar con los mismos revestimientos que tenemos en las paredes y encajar perfectamente en el diseño de la propia estancia. Además, aíslan del exterior, contribuyen al ahorro de energía. En este caso es una vivienda en Sitges, donde instalamos unas puertas correderas para el acceso a la vivienda desde el jardín. En este caso es una puerta de doble hoja. El sensor lo ocultamos en el techo falso, queda a ras de techo para que quede lo más discreto posible. Y aquí las puertas son transparentes pues para que pase la luz. Luego también optimizan el paso entre estancias. Esto es una vivienda también con habitaciones muy pequeñas, pero que esta habitación daba acceso por un lado al cuarto de baño y otro acceso a un pasillo. Aquí utilizar una puerta batiente pues sería muy complicado, ocupa mucho espacio y además siendo 2 puertas, con lo cual la puerta corredera en este caso
que no tiene ningún sensor, simplemente empujando la puerta con la mano, la puerta abre y luego cierra, pues aquí encontrarán la opción más apropiada. También permite la separación de ambientes. Esto es una vivienda en Madrid donde utilizamos una puerta automática para separar la zona del comedor del salón. También bloquean el paso a zonas reservadas. Esto es una vivienda en Marbella, donde en el sótano el propietario tenía una bodega de vinos y bueno, ahí quería tener una puerta automática para primero preservar la temperatura siempre óptima en el interior de la bodega y al mismo tiempo pues controlar quién entra y quién sale. También aumentan la luminosidad. Las puertas de cristal con este tipo de perfilería pues queda muy bien y permiten el paso de la luz. Aquí es una combinación, esto es un vestidor en Singapur, donde nuestro cliente instaló unos vidrios polarizados. El vidrio polarizado es uno que con un impulso eléctrico, cuando le das a un botón, los vidrios se vuelven opacos o transparentes. Entonces esto es un vestidor. Cuando quieren utilizarlo y vestirse dentro, pues entran, la puerta cierra, activas el botón y la puerta queda totalmente opaca. Y luego durante el día pues queda transparente. O sea, también se puede combinar con materiales también muy útiles. Y no solamente esto, también lo podemos utilizar para porticones. Aquí mismo en la habitación del principio tenemos la puerta automática a la derecha fijada al vidrio y a la izquierda, a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero los porticones están automatizados con nuestro sistema. Esta, por cierto, es la casa de Shakira, bueno, la que tenía aquí, la casa que tenía Shakira aquí y que bueno, hace poco la vendió. Estas son sus guitarras, pues estos eran paneles acústicos y bueno, cuando tenía que trabajar en el estudio, pues cerraba todos los porticones que tenía el estudio. Bueno, y eso es todo. Espero que con esta presentación hayamos cambiado un poco la percepción de lo que es una puerta automática entre todos vosotros y que a partir de ahora no veáis este elemento como un elemento grotesco o industrial que solamente encontráis en el acceso a los Mercadonas, pero como veis también se puede integrar muy bien en diseños, en proyectos de interior. Muchas gracias, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Está bien, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido y sobre todo en un día como hoy. De verdad se agradece un montón. Y sobre todo también muchas gracias tanto a Pía como a Enrique, que yo creo que habéis explicado unos conceptos que nos han quedado a todos bastante claros. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y sobre todo gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante. Por nuestra parte ya me ha presentado Mafalda, así que voy a pasar directamente a presentar a la empresa en la que formo parte, que es Rolls. Puede que alguno de vosotros ya la conocierais, a los que no, pues hoy será vuestro primer día. Y hemos titulado esta presentación como Alfombras que transforman espacios, porque al fin y al cabo una de las finalidades que tiene la alfombra es transformar el espacio. Puedes utilizar un tipo de alfombra u otro, o incluso no utilizar ninguna, y el espacio sería considerablemente distinto. Bien, pues vamos a tratar este tema y a ver qué podemos aportar. Para ello, lo que voy a intentar es responder a dos preguntas clave, que son quiénes somos y qué podemos ofrecer, tanto en producto como en servicio. Comenzando por la primera pregunta sobre quién es Rolls, somos una empresa fabricante de moqueta y de alfombras a medida. Estamos ubicados en Crevillent, en Alicante. No sé si alguno de vosotros lo conoce o ha pasado por allí, pero también es conocida como la ciudad de la alfombra. Es una ciudad pequeña, situada al sur de Alicante, que tiene una larga trayectoria alfombrera y nosotros formamos parte de esa historia, ¿no? En nuestro caso, se nos ha caracterizado siempre por adaptarnos a cada tiempo, porque somos una empresa que ya tiene más de 100 años de historia, por lo que nos ha tocado adaptarnos a muchas circunstancias y siempre sin dejar de lado nuestra política de la sostenibilidad, antes incluso de que se pusiera de moda. Nos enfocamos tanto en el sector residencial
como en el contract. O sea que ofrecemos esas dos alternativas que son bastante fundamentales a día de hoy porque son dos caminos distintos y a la vez complementarios. He decidido añadir unas imágenes que creo que puede sernos de ayuda porque normalmente todos vemos el producto final, ¿no? Una alfombra terminada en un lugar determinado y podemos valorar si nos gusta, si no nos gusta, el tacto, etcétera, ¿no? Pero rara vez vemos lo que hay detrás. Entonces a nosotros sí que nos enorgullece bastante ser el origen de algo, ¿no? A raíz de aquí nace el producto. Entonces he añadido algunas imágenes, por ejemplo aquí un compañero de producción, un tejedor muy experimentado que lleva toda la vida con nosotros en su puesto, concretamente tejiendo uno de nuestros productos. Ese es uno de los telares que tenemos. Aquí también he añadido una imagen, que esto es una fileta cargada con las bobinas de hilo del color que toque en cada caso, con los hilos que entran directamente al telar. Es algo más grande de lo que parece aquí. Otra similar, otra también, que son otros compañeros en la fase de producción haciendo el cambio de bobinas, normalmente para que os hagáis una idea de lo grande que es y lo complejo que es el montaje de un telar. Para cambiar de un color a otro, o de un diseño a otro, o de una calidad a otra, más o menos se necesita una jornada laboral entera para hacer todo el proceso de cambio y comenzar a tejer. ¿Qué pasa con la sostenibilidad? ¿Por qué estamos tan comprometidos con ella? Porque es algo que nosotros como fabricante utilizamos muchos tipos de materiales en función de lo que se necesite. Entonces, por nuestra parte, siempre nos hacemos la pregunta de ¿podemos utilizar un material que sea con la misma finalidad que queramos conseguir, pero que sea sostenible o reciclado? En la mayoría de ocasiones la respuesta es que sí, siempre hay una alternativa. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, comenzamos con una política de proximidad in-house que llamamos, que es todos los proveedores que nosotros necesitamos de hilo o de otros materiales para la fabricación, procuramos que sean de nuestra localidad o, en su defecto, de la zona más próxima posible. Y así aportamos el granito de arena para disminuir un poco la huella de carbono. También, en la medida de lo posible, reducimos y reutilizamos algunos residuos que pueden ser se pueden reutilizar en fabricaciones o en otros aspectos de lo que conlleva la fabricación. Y también un detalle muy importante que destacamos es que la energía que mueve nuestros telares es energía solar. En los techos de nuestra nave tenemos instalaciones fotovoltaicas que son las que hacen que la mayoría de días, un día como hoy no, pero la mayoría de días tenemos mucho sol y hace que esa energía vaya directamente al telar y sea la que mueva para trabajar y tejer. Así que es algo que nos sentimos bastante orgullosos por haberlo conseguido. Referente a la segunda pregunta sobre qué ofrecemos, básicamente se pueden dividir en dos caminos. Uno es las colecciones que nosotros mismos fabricamos y tenemos en stock, y otra opción son las fabricaciones especiales, ¿no? Que son diseños y colores personalizados. Ahora hablaremos de ello. En primer lugar, para que quede bien establecido a qué nos referimos con las colecciones en stock, significa simplemente que nosotros tenemos nuestra propia marca con ciertas colecciones, calidades, diseños, colores que fabricamos y permanentemente intentamos que no haya ninguna rotura para que siempre haya disponibilidad. Es un amplio abanico de posibilidades porque tenemos calidades tanto de interior como de exterior y con varios diseños y colores para ofrecer, digamos, bastantes posibilidades a cualquier cliente que es bastante probable que pueda solucionar, en el caso de la alfombra, de una manera rápida, sencilla y que tenga opciones. Además, se pueden elegir las medidas personalizadas que quieran. Nosotros lo que hacemos, para que os podáis hacer una idea, cada fabricación es un rollo entero de unos 4 metros de ancho por 25 o 30 de largo y eso después lo almacenamos para después servir las medidas que nos pidan en cada caso. O sea que esa es la idea y por eso también hace que agilicemos un poco el proceso y que sea más rápido. Por otra parte, luego hablaremos de ello, pero para dar unas pinceladas y que sepamos a qué nos referimos con los proyectos personalizados, tenemos un sistema de fabricación concreto, que luego enseñaré, que es el que permite crear diseños y colores hasta un máximo de 6 por diseño
para ciertos proyectos que requieran un mínimo de metros. Disculpa, cosas del directo. Bien, una diferencia fundamental es, algunos ya lo saben, otros quizás tengan dudas, ¿qué es la moqueta y qué es una alfombra a medida? Bien, pues honestamente os tengo que decir que sale del mismo lugar, es lo mismo. Simplemente que cada uno tiene una finalidad. La moqueta, propiamente dicha, es un revestimiento textil que se instala de pared a pared. Hay varias formas de instalarla, es una parte más técnica que ahora no vamos a tocar, pero es la característica fundamental. Va fijada al suelo y no se quita, ¿no? Solo cuando quieras volver a cambiarla. Sí que es cierto que requiere un mayor mantenimiento, eso hay que tenerlo en cuenta porque no deja de ser un elemento textil. Y sobre todo, una cosa importante es que necesita cumplir ciertos requisitos en zonas de alto tránsito. Es decir, por ejemplo, para un hogar no suele haber ningún problema porque puedes utilizar la que tú quieras, ¿no? La gran mayoría de ocasiones. Pero para, por ejemplo, hoteles, casinos, cines, que sí que se necesita cumplir ciertos requerimientos, aquí es donde nos tenemos que parar a pensar cuál elegimos porque tenemos que acotar la búsqueda a aquellas calidades que sean óptimas para ello y reúnan los requisitos. Eso en cuanto a moqueta, para que quede más o menos claro por si había alguna duda. Y luego la alfombra a medida, creo que ya sabemos todo lo que es, ¿no? Transforman espacios, ¿no? Se utiliza sobre todo para delimitar espacios y además ofrece la posibilidad de poner y quitar cuando quieras, cambiar y de personalizar las medidas con el acabado. Hay total libertad para elegir las medidas siempre que nos cedan el ancho de fabricación y también libertad para elegir el acabado. Normalmente, pues por poner el ejemplo de esta imagen, suelen ir a tono, se pueden utilizar ribetes de hilo, cenefas más anchas, más estrechas, extras que pueden ir por debajo, una capa antideslizante, etcétera. Hay varias opciones, eso en función de lo que se necesite se puede valorar, pero el funcionamiento es eso. Y una ventaja que tiene respecto a la moqueta es que en la mayoría de ocasiones no necesita cumplir ningún requisito específico porque una alfombra cuenta como un elemento decorativo. En cambio, una moqueta es un revestimiento de suelo. Entonces ahí es donde es distinto. Tiene que cumplir ciertas características, ¿de acuerdo? Y luego, si alguno tiene alguna duda, podemos comentarlo. ¿Cuáles son los materiales que nosotros utilizamos para fabricar? Principalmente son tres. Uno es el nylon reciclado, que lo utilizamos para fabricar algunas calidades, que ahora pasaré para que la veáis. Es un hilo que utilizamos, en este caso, reciclado de redes de pesca, que las reutilizamos en nuestro caso, las tintamos del color que necesitamos para luego tejerlas y conseguir una calidad extraordinaria, porque es una fibra de hilo muy resistente. Luego también utilizamos el PET reciclado en su mayor parte para las colecciones de exterior. Normalmente las colecciones de exterior deben ser válidas y óptimas para utilizar en el exterior independientemente de las condiciones climatológicas. Pero es que en este caso en concreto, este hilo normalmente, así a modo de dato anecdótico, se necesitan unas 150 botellas de plástico más o menos que se reciclan por metro cuadrado de la alfombra aproximadamente. Y es un material también muy resistente y apto para exterior. Curiosamente en España, sobre todo, se utilizan mucho las alfombras de exterior, también en interior, porque, si os fijáis, por poner un ejemplo, son bastante aptas y sobre todo muy mediterráneas, ¿no? Como se suele decir. Y la verdad que funcionan muy bien, tanto dentro como fuera, entonces es doble ventaja. Y por último, la lana, que ahora ya parece que no está tan de moda, pero la lana ha sido el corazón de Rolls prácticamente desde sus inicios. De hecho, actualmente entre el 60-70% de nuestros productos son de lana. Hay muchos tipos de lana, evidentemente, cada una se orienta para un tipo de calidad, pero la lana hay que entender que es un producto de por sí es natural, biodegradable y muy sostenible. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay una mala creencia de que en verano hay que retirar las alfombras de lana, pero no es así. Una alfombra de lana es un regulador térmico natural, puede estar en verano perfectamente. Aún así, evidentemente, puedes poner, quitar, cambiar cuando quieras, pero necesario no es algo a tener en cuenta. Y es lo clásico que hemos escuchado siempre, ¿no? La típica alfombra para toda la vida. Pues sí, si la cuidas bien y la mantienes bien, te puede durar hasta que tú quieras.
Aquí he decidido utilizar algunos proyectos de clientes porque normalmente solemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estas son imágenes de muestra de la calidad que solemos ver en la web, por ejemplo, y he creído conveniente utilizar esta misma imagen que puede ver cualquiera por la web en un proyecto final de un hogar, de cómo puede quedar, ¿no? Para que os hagáis una idea, os voy a pasar para que podáis ver y tocar. Esta, por ejemplo, esta es de exterior, esta es la que hemos comentado que está fabricado con hilos de botellas de plástico. Esta es esta, por ejemplo, ¿no? Es para que veáis que cambia mucho la perspectiva cuando, aparte de verlo en pantalla, la podemos tocar también. Ahora la pasará a la compañera. Y es algo que nos gusta destacar. Esto, por ejemplo, es un ambiente en interiores y se ha colocado y queda bastante bien, la verdad. Sí que es verdad que nosotros intentamos limitarnos a ofrecer los productos porque la mayoría de vosotros como interioristas sois las especialistas para elegir qué queda mejor, qué material es más idóneo, las medidas. Nosotros simplemente informamos y asesoramos si nos piden, evidentemente, información. Este, por ejemplo, esta de aquí, voy a pasarla ahora también, es la que fabricamos con hilo reciclado de redes de pesca. Aquí una pequeña imagen también en un hogar. Esta gana mucho cuando es más grande porque tiene un efecto irregular. Esta tiene una particularidad, que la voy a pasar ahora también, es muy bonita, y es que da este efecto como rasgado que tiene. Es una de las características que tiene, que es bastante atractiva a la vista y muy agradable al tacto. Esta la fabricamos con hilo reciclado de redes de pesca y actualmente es una de top ventas prácticamente. Y aquí otro ejemplo, hay muchos tipos de lana, pero os voy a enseñar una de ellas, que es esta de aquí, que os la voy a enseñar también cómo queda, para que veáis el tacto. Este tipo de lana es distinta al de otros tipos de lana que luego podemos ver y tocar, ¿de acuerdo? Esta es en tejido plano además y funciona muy bien. El diseño además de espiga está bastante en tendencia, lo suelen pedir mucho y lo hemos utilizado bastante también en nuestros proyectos. Más ejemplos de calidades y su correspondiente alfombra en un proyecto determinado. Por ejemplo, este tipo de lana, luego si quieres os la podéis enseñar, es una lana en pelo cortado también, muy suave y agradable. Se quiso introducir en un proyecto que llamaron Total White, podemos averiguar por qué. También una nueva calidad que tenemos de exterior, también utilizada en interiores y muchos más ejemplos. Si me disculpáis un momento, mientras lo veis, bebo un poco de agua. Vale, disculpad, gracias. Aquí me quiero parar un momento en las escaleras, porque tiene su misterio. ¿Se puede utilizar la forma de escaleras? Por supuesto. Pero hay que tener en cuenta muchas consideraciones. En primer lugar, no todas las alfombras o moquetas son válidas para uso en escaleras. Cada una de las calidades que nosotros fabricamos pasan sus correspondientes ensayos de laboratorio para catalogar que un producto es válido, por ejemplo, para uso en escaleras, tiene un certificado ignífugo X, es válido para suelo radiante, etcétera. Hay muchas categorías que nosotros nos preocupamos de ensayar para después categorizar y entonces orientar para un lugar o para otro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes o no sabemos dónde van algunos de los pedidos que nos confirman. Entonces, siempre que nos preguntan, lo avisamos. De hecho, en nuestra web tenemos un apartado que es alfombras para escaleras, precisamente para esto. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, si conseguimos la calidad adecuada, que tenemos bastantes para ofrecer, y además, otro dato importante es contar con un profesional cualificado, porque nosotros, al fin y al cabo, servimos el material, no somos instaladores, ¿no? En función de la zona en la que se trate, evidentemente podremos recomendar uno u otro, pero es muy importante que previo a elegir o pedir la alfombra que se quiera, el instalador tiene que previamente medir, asegurar que se pueda instalar y recomendar la cantidad adecuada a solicitar, porque muchas veces nos lanzamos a la piscina, esto nos pasa a todos, la alfombra tiene 50 por 7 y pedimos 50 por 7, ya, pero es que a lo mejor necesitas 12 metros para instalarla. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente. Es algo que me gusta insistir mucho en que lleva su tiempo elegirla,
la medición, la instalación correcta. Bajo la alfombra siempre debe haber, en el caso de la escalera, un fieltro o un underlay para hacer de capa intermedia y que la alfombra no se pegue directamente a la escalera. Con este simple underlay que el instalador suele utilizar, nos estamos ahorrando años de alfombra, porque una de las características que tiene, si no lo utilizas, es que ya solo a través de la fricción se acabará desgastando con rapidez. Siempre hay que hacer caso a los profesionales, y en este caso nosotros siempre recomendamos mucho y valoramos sobre todo el oficio de la instalación, que es algo que además en España, en cuanto a moqueta, no hay mucho, pero nosotros sí que tenemos la suerte de contar con unos cuantos de toda la vida y que son muy profesionales. O sea que me gusta que esto quede lo suficientemente claro. Y si esto llega a un proyecto, ya podéis ver que el resultado es magnífico. Le da una elegancia, un confort y una categoría que no tiene nada que ver a si no estuviera colocada ninguna alfombra. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo cuando tiene giros, complicado. Ahora pasamos al otro camino de las fabricaciones especiales. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Tenemos un sistema de fabricación que nosotros llamamos Colortec, que es un tipo tufting, que tiene la posibilidad de fabricar no cualquier diseño, pero sí bastantes altas probabilidades de muchos diseños y además hasta 6 colores por diseño. Es decir, podemos coger, como es este caso que he puesto de ejemplo, esto el cliente quería utilizar la imagen que tenía de un azulejo, que le tenía mucho aprecio, y quería convertir ese diseño en alfombra. En este caso para los pasillos. ¿Qué hicimos? Cogimos ese azulejo y lo adaptamos al telar. Evidentemente el azulejo no era tal cual esta imagen, sino era similar, porque el azulejo tenía muchísimos detalles y hay que reducirlos y adaptarlos al telar de tal manera que se pueda tejer. Pues el resultado ha sido magnífico. No tengo, lamentablemente, la imagen de cómo era el azulejo, pero creo que más o menos podéis haceros una idea de lo que se ha conseguido. Pues es un ejemplo. Sí que nos gusta indicar que si hay que empezar desde cero a dibujar algo, siempre hay que tener en cuenta el tiempo. Hace falta tiempo, porque esto se dibuja centímetro a centímetro antes de meterlo a telar. Entonces lleva tiempo. También tenemos nosotros algunos diseños que tenemos prediseñados por si puede servir para algún proyecto en concreto, y nos ahorramos el tiempo de diseño cuando muchas veces sabemos que el tiempo juega a nuestra contra, y es algo que por nuestra parte siempre ofrecemos alternativas que tengamos ya prediseñadas, o podemos crear desde cero una que les pueda interesar sin ningún problema, pero requiere tiempo. Normalmente estas siempre la utilizamos en un tipo de material que es en pelo cortado y en 80-20. 80-20 simplemente es el acrónimo de 80% lana y 20% polemida. Es el tipo de hilo que solemos utilizar para fabricar este tipo de alfombra o moqueta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos proyectos, por ejemplo, este me gusta siempre mencionarlo porque está aquí en la misma Rambla de Cataluña, el hotel que tenemos aquí en esta calle que se llama Hotel Continental Palacete. Si no han estado nunca os recomiendo que lo visiten, podéis entrar sin ningún problema, porque es de un hotel tipo Palacete, tipo Versalles, que todo es de los pocos hoteles que todo está enmoquetado, de los pocos, por lo menos aquí en España. Este, por ejemplo, es un diseño muy sencillo, pero que el cliente lo quería de esta manera y así lo hicimos. Llevamos mucho tiempo trabajando con él. Anterior a esta alfombra tenía otra de otro color y solo cambió los colores. El diseño era el mismo, era el que él quería, y el resultado, para que os hagáis una idea, es excelente. La categoría y elegancia que le da como moqueta a este escenario, pues ya podéis ver que es excelente. Más ejemplos. Aquí, por ejemplo, otra variante de hilo que podemos utilizar para este tipo de fabricaciones es el nylon reciclado, que tiene una ligera ventaja, o gran ventaja, según se quiera ver, respecto al hilo 80-20. Y es que este hilo, que no es que sea antimancha, porque no me gusta decir esa palabra, es un poco traicionera, pero sí que las elimina con muchísima facilidad. Y sobre todo la característica fundamental es que si se derrama algún producto químico abrasivo, por poner un ejemplo extremo, la lejía, si se cae la lejía, no destiñe. Es un hilo que no destiñe, cosa que sí que puede pasar en la lana. Entonces aquí encontramos una ventaja muy buena, sobre todo en hoteles, habitaciones, pasillos, y es que es algo que algún producto de limpieza
que siempre se puede caer, por lo menos nos aseguramos que no se va a desteñir. Y eso es algo que nos costó mucho encontrar, este material, pero al final dimos con él. El único inconveniente es que para poder fabricar este tipo de material, mínimo necesitamos 500 metros cuadrados. En el anterior material, que no lo he dicho, 80-20, con 100 metros cuadrados es suficiente para poner en marcha un pedido especial. Otros proyectos hoteleros, este por ejemplo, para que veáis, es el mismo hilo que este y se puede crear los diseños que queráis, para que veáis que este diseño, que no tiene nada que ver con este ni con este, lo fabricamos en el mismo telar. Este en concreto es uno, por si alguna vez viajáis en avión hasta Alicante, el hotel se llama Jota y es el más cercano que hay al aeropuerto. Pese a ser una zona de costa, es un hotel de trabajo, de negocios, va mucha gente de paso. Y es un hotel utilizado con este material, para que os hagáis una idea. Cada uno tiene un estilo, simplemente nos lo piden y nos ponemos a trabajar. Más proyectos hoteleros, este de corte clásico, como se puede ver, como decimos de, oye, quiero una moqueta de toda la vida. Pues son ejemplos florales, puntos de ciertos motivos pequeños, en fin, las posibilidades son muy amplias. Y una consideración que quería hacer, que no se me escapara, esto lo hago por orientar un poco, teniendo en cuenta que sois todos profesionales, para que lo tengáis en cuenta. Nosotros como fábrica, una vez tenemos el rollo fabricado y servimos lo que se necesite, cuando tengáis alguna operación de moqueta, aparte de contar con el instalador apropiado, una de las cosas que nos gusta tener en cuenta también es las bermas, porque para instalar, por ejemplo, aquí, imagínate que queremos instalar de pared a pared, no hay que pedir el tamaño exacto, siempre hay que pedir un poco más. Pueden haber recovecos, pilares que tiene que recortar, siempre hay que contar con un pequeño excedente, por eso la labor del instalador es muy importante. Y luego además, la única desventaja que tiene la moqueta en rollo es que a la hora de transportar y manipular es más complicado que cuando se hace, por ejemplo, en losetas, que van paletizadas. Entonces, por ejemplo, para normalmente locales o algo que esté a pie de calle no hay problema, pero cuando hay que subir a planta hay que tenerlo en cuenta, porque se puede cortar, parchear, no hay problema, pero ya no es lo mismo, ya no te queda una superficie totalmente continua, luego habrá que hacer uniones. Entonces, siempre que sea una planta elevada, siempre me gusta que se valore bien, si hay opción de subir, porque si no sube por el ascensor o escalera hay que alquilar una grúa, tiene ciertas complejidades que nos gusta que siempre se tengan en cuenta. Es decir, posible es todo, pero no todo cuesta lo mismo, ni en tiempo, ni en esfuerzo, ni en dinero. Y por último esto, que también creo muy interesante, que si os queréis echarle un vistazo, os la puedo pasar a quien le interese, que son los flooring symbols. Porque normalmente lo que hemos hablado antes de que cada calidad tiene unos determinados usos y unas características, viene predeterminado por esto, por los ensayos del laboratorio que hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la resistencia a la abrasión para saber a qué se refiere. Por ejemplo, esto es el uso contract, esto es de uso residencial, que es algo muy sencillo de aprender y en un simple golpe de vista lo podéis tener claro. La resistencia ignífuga, que es muy importante en función de las zonas. Por ejemplo, para un pasillo de hotel necesitas un requerimiento más alto que para una habitación, etc. Si es compatible o no con suelo radiante, bueno, esto es otro tema, pero es muy importante saberlo porque no todas tienen esa posibilidad y luego hay que tener en cuenta que el valor máximo aceptable es de 2,5. Pero bueno, no me quiero meter ahí. Si en alguna ocasión tenéis esa duda, basta con mirar la ficha técnica y si no, en cualquier caso me podéis llamar, escribir un email y con mucho gusto responderé. Propiedades acústicas, solidez a la luz, si es viable para usar en escaleras, la que hemos hablado antes, si se pueden utilizar carros de limpieza, maletas, sillas de ruedas para oficinas, etc. Luego, si alguna duda o queréis algo más de información, yo encantado de ampliárosla. Y esto en un principio es lo que yo quería que quedara más o menos claro, porque espero haber aclarado algunos conceptos que a lo mejor habían dudas y sobre todo espero haberos aportado algo más de valor para vuestro día a día como trabajo, como profesionales que sois. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, tenía una pregunta para ti, ¿no? Cuando te enfrentas a un primer proyecto a nivel internacional y sobre todo pues en París, ¿no? Cuando tienes que
buscar proveedores y, ¿no?, con quién trabajar. Entiendo que no te los vas a traer de aquí, de España, quizá para ciertas cosas sí, pero supongo que esto es un reto también, ¿no? Muy buena pregunta, porque creo que es la que podéis tener todos en mente. Realmente hay una ordenación logística importantísima para trabajar fuera, ¿vale? Porque todo sale del estudio de Barcelona, pero evidentemente hay que trabajar con mucho orden y muchas previsiones, que dentro de nuestro campo es importante, y también sabemos que se nos desmontamos en un tristras. Realmente es un poquito ir a buscar, gracias a Dios, pues siempre pues, podemos tirar de colaboradores, amigos, contactos, pues una firma que tiene delegación allí o no, o tal, y pedir referencias. Con estas referencias no significa que todo vale, pero sí un poquito, oye, pruebas, ves cómo trabajan, intentar hacer un poco todo este trabajo de campo, de ver qué han hecho y probar. Y sobre todo yo en esto con mis clientes soy súper transparente. Cuando no he probado algo lo digo en voz alta y un poco les explico que si hay algo o pasa algo, pues que seré el bombero para salvarlo, pero que si no lo conozco o no lo he probado o nunca he trabajado con algún sector industrial o lo que sea, pues lo digo en voz alta sin vergüenza. Nunca me tiro al rollo de decir, uy, sí, esto lo he hecho... No, porque creo que es mejor la sinceridad y el cliente luego, si pasa algo, lo entiende, ¿vale? Entonces se buscan soluciones. Traer equipos de España lo hemos hecho, porque, por ejemplo, ebanistas, una serie de profesionales con los que estás acostumbrado a trabajar, te das cuenta que los límites de kilómetros no son un problema si están bien organizados, ¿vale? Entonces, muchos de los equipos con los que contamos en la obra de París, muchos eran de España, se organizaron, cargamos camiones, muchos de los pedidos vinieron desde España, o sea, fue un proceso chulo que nos ayudó también a aprender mucho cómo organizar trabajos y que fue la primera de otras que tenemos en marcha. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en 3 proyectos diferentes en Suiza, otro campo totalmente distinto, ya no es Unión Europea, hay fronteras por en medio, pero vamos aprendiendo a cómo organizar equipos y a testearlos y a atreverte a probarlos. También hay mucho profesional en otros sitios que evidentemente tenemos que darles la oportunidad también de trabajar con nosotros. Y se conoce mucha gente. Muchas gracias. A vosotros. Aprovecho que tengo la escalera. Perdón. Y aquí ayudamos mucho a Rolls, ¿vale? No es de Rolls en este caso, pero la verdad es que podéis ver lo que luce una alfombra en la escalera, en este caso, ¿vale? Esta escalera toda de piedra, una piedra maravillosamente bonita, o sea, porosa también por un tubo, pero era una maravilla de escalera. Pero sabíamos que si no la protegíamos, corríamos el peligro de que estuviera todo el día sucia, ¿vale? Y realmente se protegió con una alfombra de la calidad, como él comenta, del hilo reciclado que nos facilita la limpieza y todo esto, y se ligó muy bien con las alfombras que cubrían las partes del mármol que os hablaba antes, ¿vale? O sea, todo lo que veis en recortado con perímetros de mármol blanco son los famosos dameros, ¿vale? Que queríamos tapar. Y luego la escalera era toda clara, pero realmente quisimos realzarla con todo el tema. Aprovecho en la anterior diapositiva, Mafalda, para comentaros una tontería y acabo sobre esto. Este cuadro que veis aquí no es un cuadro, es una de las puertas correderas que existía de acceso al baño Art Deco. Y la quisimos guardar, enmarcar como si fuera un cuadro y hicimos las 2 puertas, una está enfrente de la otra. Son 2 puertas de 2,10 metros de altura, ¿vale? Y se ve hasta la maneta que está aquí y realmente las enmarcamos como si fueran un cuadro y eran 2 puertas de pan de oro antiguas. Y luego hay otra imagen de la escalera desde arriba que se ve, creo. Y ya os dejo con la escalera, que era como el festival de la casa. ¿No? Es la del otro lado que se ve, la primera, esta. Veis un poquito cómo sube y cómo era la barandilla
cómo realzamos los dorados, o sea, los abrillantamos, los pintamos, todo el pasamanos. Bueno, fue una virguería rehabilitar esta pieza, la verdad. Bueno, valía la pena ver Valía las la fotos. pena, me la dejé, lo siento. Sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Vale. Hola, ¿es para las puertas? Vale, igual es un poco una pregunta un poco tonta, pero claro, todo es eléctrico. Un fallo de luz. ¿Se abren siempre? ¿Qué pasa? Sí. La puerta efectivamente es eléctrica y en caso de fallo de corriente queda totalmente manual, como si fuera una puerta corredera cualquiera. O sea, la puedes abrir, cerrar, pero con un dedo. O sea, no tiene ninguna fricción. Incluso estas puertas automáticas pueden llevar equipadas un cerrojo automático para, por ejemplo, los cuartos de baño. Cuando estás en el interior, si quieres bloquear la puerta, puedes activar el cerrojo. Y en caso de fallo de corriente, es lo que llamamos un cerrojo fail-safe. Significa que en caso de corte de corriente, el cerrojo se libera automáticamente y la puerta queda manual. Sí, sí. Hola, Pía. Muy buenas. Buenas. Bueno, felicidades por el proyecto. Creo que ya me habías comentado algo, pero tenía la pregunta técnica que ha hecho ya la compañera. Esta no es tan técnica, es cómo se da esta, no sé si llamarlo carambola o cómo, para que un cliente francés llame y os embarquéis en este proyecto. ¿Lo has podido saber? Sí, soy muy preguntona yo con mis clientes y se lo pregunto todo y siempre, esto no es en la primera reunión, evidentemente, pero me gusta saberlo y me gusta saber cómo llegan al estudio, evidentemente. Y aquí la carambola fue muy grande, ya te lo digo. Primero de todo, la clienta nos conocía pues por la prensa, nos tenía aquello en el posibles interioristas para cuando te hagas tu casa, pues éramos unas cuantas. Y ella, la clienta, era española y el cliente estaba casada con un francés. Y ella le dijo, mira, a mí interioristas francesas no me pongas, que no me voy a entender con ellas, entonces yo me voy a hacer la selección a España y con esto pues decidimos. Y el marido dijo, perfecto. Entonces pues no sé si éramos 3 o 4, nos entrevistó a las 4 y validaron. Y una vez validaron y ya estaba cerrado el acuerdo y firmado el contrato, de repente me doy cuenta de que es la hermana de un íntimo amigo de mi marido. O sea, pero sin saberlo, o sea, atando 4 cabos, y digo, claro, es que está casada con un francés, ¿qué tal? ¿Qué bueno? Y entonces se lo digo, oye, tú sabes que yo soy la mujer de no sé quién. Y me dice, no, no abras la boca, es totalmente confidencial. O sea, y digo, no, yo no digo nada, no sé qué, pero la carambola fue a 4 puntos, porque sin enterarnos, ya a posterior, ya cuando pudimos abrir la boca, contar el proyecto y ellos lo expusieron a la familia, realmente se dio el caso que dice, qué bien, como me alegro de haberte escogido a ti, que además hasta hay un vínculo personal por en medio, ¿sabes? O sea, que a veces estas cosas me doy cuenta que el mundo es muy pequeño, que todos nos conocemos, que Barcelona es un pueblo, en el fondo, y que bueno, y que hasta en el otro lado del mundo pues te pueden llegar a conocer y bueno, y dar las gracias a la prensa y a todos los medios que cuentan con nuestros proyectos del estudio y han conseguido pues que el estudio se conozca y que nuestro trabajo llegue a todos lados. ¿Más preguntas? Hola, Pia. No es tanto una pregunta como un comentario que me ha gustado mucho cómo ha quedado la distribución general de la casa, por aquello que has comentado de que no quedaran espacios sin usar, porque es tan difícil solucionar muchos parámetros en un espacio muy pequeño que tienes que romperte los cuernos, cuando la angustia que supone diseñar para espacios que no sabes qué hacer con ellos y que dices, le voy a hacer gastar para algo que no sé si va a usar. Correcto. Y al final, a menos yo sufro con esto, ¿no? Y creo que ha quedado pues, un proyecto pues, muy bien resuelto y todo usable, ¿no? Que la casa se ve como un conjunto.
Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que tú lo has definido muy bien. Es un reto los espacios pequeños y son un reto los espacios grandes por este tema de ¿qué pongo aquí? Y era una de las cosas que nos preocupaba a nivel del proyecto. Siempre digo que el proyecto estéticamente quedará como tenga que quedar para el cliente, porque no todos los clientes tienen la misma estética, pero el proyecto tiene que funcionar y es una de las prioridades y premisas que trabajamos en el despacho día a día. Hola Pía, bueno, soy Marta, compañera de José Manuel, y es una pregunta por curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollar un proyecto así, en la idea y luego en ejecutarlo? Tardamos realmente 1 año clavado. O sea, se encargó un 27 de octubre y entregamos un 21 de noviembre que el cliente entraba a vivir. 1 año clavado. Ahora a veces lo pienso y pienso, no sé ni cómo lo hicimos, pero salió 1 año clavado, realmente. Salió todo muy bien, ¿eh? O sea, tengo que decir que es uno de los proyectos de aquellos que la ciencia divina te ayuda, no hay problemas, es verdad, o sea, fue todo muy bien, muy rodado, cliente confiando, fue un proyecto de 10 en todos los sentidos. No, estaba todo bien. Realmente la base de la casa era una base bien construida, bien fabricada, donde los elementos que rehabilitamos y restauramos fueron súper agradecidos y, o sea, fue todo muy, muy bien. O sea, de aquellos se puede volver a repetir cuando quiera, pero también sabemos entre profesionales que las sorpresas suceden. ¿Alguna pregunta más para los ponentes? A mí me gustaría saber, Pía, claro, un proyecto de esta magnitud, las visitas de obra, ¿cómo? O sea, te buscaste un piso en París. Bueno, y te instalaste, estabas casi cada semana en algunas. Bueno, sí, o sea, al final esto es un pacto entre cliente y profesional, ¿vale? El cliente sabe, evidentemente, que el profesional le va a pasar un calendario, ¿vale? Y hay clientes que se encargan de buscarte el alojamiento, en este caso fue así. Ellos, cada vez que yo viajaba, yo tenía un hotel donde me alojaba sin problema. Y normalmente, y a veces hay otros clientes que te dicen, oye, búscatelo tú y luego me lo facturas. O sea, depende de cómo cada uno es más comodón en un sentido u otro, pero en este caso ellos, pues cada momento, pues oye, te instalas aquí, no era un piso, pero sí era un hotel donde al final se convirtió en nuestra casa durante 1 año, porque evidentemente, pues sí, cada 10 días teníamos que ir por allí y a final de obra mucho más. O sea, cuando ya hay acabados, habían semanas que me instalaba semanas enteras y llegué hasta viajar pues con la familia entera una vez, yo qué sé, en plan, ¿me acompañas todos a París? ¿Sabes? Y bueno, pues al final lo metes en tu día a día como algo más y evidentemente mi equipo, que por algo lo tengo y también es una extensión mía, pero que gracias a ellas pues puedo llegar a realizar todos los proyectos que realizamos en el estudio. Muy bien. Y lo que has hablado también en el proyecto de que habíais hecho lo que eran estas persianas que iban de abajo para arriba. O sea, que entiendo que también tocasteis lo que es fachada, hicisteis también un poco. Bueno, la fachada en este caso era una fachada protegida. O sea, todo este distrito, sí. Todo lo que son los edificios están protegidos, ¿vale? De hecho, a nivel de normativas me sorprendió que aquí que nos lo piden todo, por activa, por así y tal, París no pide nada. Es increíble. A no ser que quieras desmontar el edificio, que te van a decir que no hay de la China. Pero no pide nada. No nos vinieron a hacer ni media visita en 1 año. Increíble, o sea, yo aluciné, pensé, madre mía, teníamos un arquitecto preparado para lo que pudiera pasar, pero no lo necesitamos, o sea, fue increíble y evidentemente a nivel de fachada no podía interferir nada por ser fachadas protegidas, entonces simplemente evidentemente limpiamos la piedra y
las cajas de estas persianas quedaron totalmente ocultas, o sea, no se aprecian desde lo que es la visual de la fachada ni de la calle, y quedan totalmente ocultas entre las jardineras y las balaustradas de los balcones. Sí. Sí, pues la trampilla. Nos hubiera gustado ver una foto también ya de la fachada. la tengo también, a ver. Espérate, no, si es que me he olvidado, es que masas cosas. Pero a veces os pasa que voy de bolido. No, tranquila, mira, mientras estemos haciendo el Coffee puedo Networking, yo la dejaré proyectada en la pantalla. A ver, ¿cómo te la puedo dar para que la presente? Si no, antes me lo ha enviado por correo electrónico y así luego lo he grabado con un pen. La tengo, sí. No te quiero poner ahora tampoco en presión. Ya que estamos aquí mostrándolo todo, solo faltaría. Ay, esto de las fotos es un cacao. A ver, ¿dónde la tengo? Mirad. Bueno, es que la tengo, si quieres pasarlo tal cual, ¿eh? O sea, pues con total confianza. Que se ve más fácil y es más fácil encontrarlo por el móvil. Hombre, impactante, cuando debiste llegar a la... Sí, fue un poco guau. Sí. Sí, no hay problema. Oye, totalmente. No me olvidaré fotos el próximo día. No soy muy dada a preparar presentaciones. Pues ha estado fantástica. No, luego lo que haremos, sí que ya me la envías y ya cuando grabe para la sí, presentación la añades, perfecto. La añades, correcto. El móvil no lo vamos a correcto, no, el móvil me lo devolvéis, sí, aunque os lo puedo dejar un ratito, ¿eh? Es una liberación, ¿no? Sí, exacto. Fuera. Estar un rato sin móvil va bastante bien. Muy bien. Fue bastante imponente la llegada, o sea, nosotros habíamos visto los planos cuando hicimos las primeras reuniones y, bueno, veis que me puedo enrollar 80 horas, o sea, cortarme cuando queráis, pero la primera vez que hicimos la primera toma de contacto allí, claro, nos cita, ok, Square, no sé qué, tal, llegamos y fue un plan, wow, o sea, increíble, o hasta en el montaje, por ejemplo, cuando íbamos con los equipos, cuando nos desplazamos, para todo el montaje final nos desplazamos un equipo de 10 personas, 15 días del tirón, mañana y noche, casi os diré, fue brutal, donde me acompañaba evidentemente parte de mi equipo, nuestra estilista colaboradora Marga Usax, no sé qué, me acuerdo de una de las frases de Mar que fue, me dice, ¿qué piso es? Digo, ¿cómo que qué piso es? Digo, entra por la puerta y empieza. Digo, ¿qué piso? ¿Sabes? En plan, pero mucha gente lo preguntaba, porque claro, ibas contra un edificio y tú hablabas de una casa, pero cuando veías aquello era como, esto no es una casa, ¿sabes? De hecho, creo que tal y como lo llaman en París, que les llaman Hotel Particulier, hace muy referente a las dimensiones de eso, porque son edificios. O sea, claro, 1000 metros cuadrados. Sí. Correcto. Fantástico. Sí. Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? Sí. Hay dos. Así. No hubo proyecto de obra a nivel de arquitectura, ni tuviste que presentar proyecto de arquitectura, no. Porque Nada. Las distribuciones las modificamos dentro de lo que en el campo de la interiorista puede ser modificable, ya te digo. Vale, por eso no tuviste que presentar. No se tocó ningún elemento estructural ni nada. O sea, que solo fueron distribuciones de tabiquería, básicamente. Vale. Sí, porque por ejemplo, en Igualada, donde estoy yo, incluso para mover tabiquería, el ayuntamiento no me deja hacer nada. Por eso es que Nada. es horrible. O sea, bueno, aquí estamos acostumbrados, evidentemente, a ir de la mano arquitecto interiorista porque se han de pedir 800.000 permisos. Pero ahí, nada. O sea, os lo juro. O sea, no, creo que no es una... Bueno, sí, luego pudimos realizar otro apartamento y tampoco nos pidieron ningún permiso. Es que es increíble. Aquí a veces Me malacostumbré, pero no es lo normal. Un comentario sobre esto. A ver, aquí el problema que ha habido es que a veces... O sea, si entra un interiorista tiene una cierta calidad profesional. Que se han hecho muchas animaladas. Exacto. Y entonces yo entiendo que en algún momento también es verdad que los mediterráneos
tenemos tendencia a legislar de más. Y entre una cosa y la... Sí, porque como os digo... El tema cultural en Alemania, yo conozco gente que ha trabajado en Alemania y también piden mucho menos, porque a nadie se le ocurre que la gente quiere hacer las cosas que queremos hacer aquí. Correcto. Y esto me está pasando en Suiza actualmente. Suiza, evidentemente, el nivel y la envergadura de las obras que estoy haciendo es otra, pero si tú entras a hacer un tema menor, como es mover, desplazar, adecuar una serie de espacios que no implique ni fachadas, ni estructuras, ni nada, tampoco te piden nada. Te dan el permiso, confían en ti y sabemos que aquí somos un poco del trapi, que se dice, y la intentamos colar por donde podemos. Y claro, cuando vas allí te dices, ay, pues no me piden nada, pues qué ilusión, ¿sabes? Sí, en plan, hace ilusión. Bueno, aquí se traduce en que al cliente le cuesta el contratar pues, un arquitecto, algo que haga un proyecto. Correcto. Bueno, para mover tiempo. Y el tiempo que implica la burocracia. Para mover correcto. una puerta, a veces es que es ridículo, pero es lo que hay. Sí. Sí. Correcto. Si entra patrimonio ya... Ay, perdón. Sí, hay distritos y distritos. 20 centímetros más de ventana. Exacto. En Ciutat Bella tuve que hacer proyecto y pedir informe técnico a patrimonio. Yo creo que es un tema de confianza también. O sea, allí ven que no estás sobrepasando una serie de límites y que hay un respeto de otra manera, porque es lo que os digo, en ningún momento, me acuerdo de los montajes finales, en la plaza aquella, en medio de un distrito muy señorial, metimos unos trailers que yo pensaba, me van a venir a decir de todo. Nada, ni mu. O sea, muy bien. Hola, ¿qué tal? Mira, una cosa, me estaba fijando en esa foto que es maravillosa. Entonces yo veo ahí una reja de hierro, ¿no? En el exterior. Sí. ¿Y la carpintería es de hierro también? Totalmente metálica. Estas dos ventanas son completamente metálicas, tanto todo el cerco, todo el perímetro de la carpintería y toda la reja de fuera. Estas dos ya existían también, estas dos piezas ya formaban parte de la casa y lo que hicimos fue lo mismo, repasarlas, todo el tema de rejas y diseño de las dos ventanas. Pero luego he visto, me ha parecido ver en aquella otra que hablabas de las persianas que salían desde abajo, ¿no? Sí. Recuerdo, es memoria fotográfica. Me parecía que la herrería ya era blanca, ¿no? O la carpintería, perdón, era blanca. La carpintería de la fachada delantera es completamente blanca, con las balaustradas que se veía en la foto de la fachada que os he mostrado. Balaustradas de piedra y las carpinterías blancas. En cambio, en la fachada de atrás, lo que eran estas dos ventanas gigantes, más una escalera que baja un patio, etcétera, etcétera, era negro. Vale. Pero esto da claro, a la parte de atrás del edificio. Sí, lo he visto en la planta. O sea, esto es un punto muy singular. Sí. Todo lo demás, digamos, es blanco y esto es oscuro. Y esto se mantuvo en negro y, evidentemente, todo el hierro de la escalera también en estructura negra. Y le doramos de nuevo todo lo que eran las flores y el pasamanos de la escalera. Sí. Muy bien. Bueno, una curiosidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Jan. Bueno, la pregunta es para Pia. Pues primero, felicidades por el proyecto tan chulo que habéis hecho. Tengo una curiosidad, porque para hacer un proyecto así, un edificio emblemático, seguramente que detrás de este proyecto tenéis muchos pensamientos y consideraciones para mantener el equilibrio entre la intervención y respetar el espacio y todas las cosas que quedan dentro del edificio, ¿no? Habría que quitar, restaurar. Me gustaría que, si puedes, nos compartas algunas no sé, anécdotas o pensamientos de cómo lo gestionáis y mantenéis este equilibrio. Mira, muy buena pregunta. La
la verdad. Cuando te viene un encargo, ¿vale? En este caso, ya te digo, no se puede poner las fotos del antes porque entonces ya no acabamos la presentación ni mañana. Pero la clienta estaba enamorada en la casa que había comprado, los clientes en concreto, pero claro, me decía, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Hay que tirarlo todo abajo. Le dije, ¿que vamos a tirar todo abajo si lo que hay aquí es maravilloso? O sea, claro, nosotros entramos en ese espacio y vemos la maravilla de materiales, aunque sean tremendamente de modés, que tiene ese espacio. Lo que os digo del ejemplo del baño Art Deco. Era imposible no cargarnos ese lavabo, ¿vale? Pero ahí habían millones millones en trabajo de artesanos, trabajando piedras. Es que de verdad, yo no había visto nunca un váter de mármol, y es que lo vi. ¿Vale? Si puedo, en redes pediré que lo cuelguen un día para que lo veáis, porque impacta. Un váter, una pica, el bidet de mármol, parecía aquello el baño de Julio César, ¿vale? Entonces, claro, la clienta lo primero que te dice es, tira todo abajo. Y dices, vale, un momento. Vamos a tirar todo abajo, pero con sentido. Y no vamos a tirar cosas que son restaurables. La gente no sabe lo que es restaurable y lo que no. La gente, quiero cambio y lo quiero de otra manera, ¿vale? Entonces somos nosotros los que, con el trabajo del proyecto, explicándole las cosas, sobre todo enseñándole, por eso creo que los renders han de ser tan reales, porque supongo que a todos os pasa, si no enseñamos una buena imagen, tu imaginación es una, la del cliente es otra. Y luego viene la famosa frase de, no me lo imaginaba así. Entonces, no, claro, es que lo que yo tengo y te he intentado explicar de la mejor manera, tu cerebro lo procesa de otra. Entonces, realmente el poder entender los espacios de un modo tan real creo que es muy importante para proyectos pequeños y proyectos grandes, porque no das paso a la duda. Y luego, un poco explicarle bien al cliente los porqués de tú quieres salvar ese material. Porque lo más fácil es poner una bomba y empezar de cero. Esto lo sabemos todos, pero creo que es muy importante que nuestro papel como profesional también sepa hacerles entender al cliente que allí hay una historia, que allí hay un trabajo de un artesano, que eso es un material noble, que eso es un material que tiene diferentes vidas, ¿vale? Y que los podemos ir tuneando, que le llamo yo, ¿vale? Para adaptarlos a otras formas de vida, a otros estilos, a otra manera de ver el proyecto. Creo que ahí hay mucho trabajo nuestro y explicándolo, poniendo ejemplos, enseñando fotos y todo, el cliente lo acaba entendiendo y cuando ve el resultado final te dice, qué razón tenías, que no habíamos de levantar todo el suelo de mármol que me hubiera costado 1,5 millones, porque esto también lo valoran, aunque hayan presupuestos X, Z o Y, pero el cliente valora que el profesional que tiene al lado no le tire la casa por la ventana y todo vale, ¿sabes? Entonces te dice, qué buena idea. Y se te acaban gastando seguramente más por metro cuadrado en la alfombra de lo que tal, pero la explicación está dada desde otro prisma y hace como ilusión el haber mantenido un elemento que ahí funcionaba, que ya estaba bien proyectado, que lo ha proyectado otro profesional antes que tú, y tú has llegado y has dicho, me vale y le voy a dar esa segunda vida. Creo que esto es muy importante. A ti. Pues si no hay más preguntas, bueno, podemos seguir en el Coffee Networking y así. Que seguro. Tengo rollo que para rato, sí. ya lo sabéis. No, pero fenomenal porque es súper interesante. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a ti, Pía, ha sido un placer.